Mi esposa me engañó con mi medio hermano en mi fiesta de cumpleaños. Parte 1. Tenía 10 años cuando mi vida se derrumbó. Recuerdo esa tarde con demasiada claridad, como si fuera ayer. Mi madre y yo habíamos tenido una discusión. Nada importante. Algo sobre no querer comer verduras o que no quería hacer la tarea, pero eso no importaba. Lo que importaba es que fue la última conversación que tuve con ella. Esa misma noche, mientras mi padre trabajaba en su turno nocturno, mi madre empacó una maleta y se fue. No me dijo adiós, ni me dejó una nota. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera sido parte de mi vida. A partir de ese momento, aprendí que el abandono puede ser silencioso, devastador y sobre todo sin advertencias. Mi padre quedó destrozado, aunque nunca lo admitió. Fue un hombre fuerte, o al menos eso trataba de mostrarme. Pero yo veía las grietas en su máscara, las noches que se quedaba despierto, los suspiros ahogados que se le escapaban cuando pensaba que yo no lo notaba. Pasaron 5 largos años antes de que alguien más apareciera en nuestras vidas. Alguien que, por un breve momento, pareció devolverle la esperanza a mi padre. Esa persona fue Isabel. Isabel fue diferente desde el principio. Mi padre la conoció en el trabajo y pronto comenzó a traerla a casa. Me costó aceptarla al inicio. No es que fuera una mala persona, pero después de lo que mi madre me hizo, no estaba dispuesto a bajar mis defensas tan fácilmente. Isabel no venía sola. Tenía un hijo de mi edad, Mateo. Al principio, Mateo y yo nos llevábamos como cualquier par de adolescentes forzados a convivir por sus padres. Era incómodo, distante. Pero con el tiempo, lo que parecía ser una relación fría fue convirtiéndose en una especie de camaradería. Mateo era todo lo contrario a mí, extrovertido, carismático, un chico al que todos querían tener cerca. Con los años, Mateo y yo comenzamos a hacer nuestras propias vidas. Él, por su lado, seguía soltero, disfrutando de su juventud al máximo. No era de los que se comprometían, más bien, parecía coleccionar experiencias pasajeras. Por otro lado, yo había encontrado a Clara, la que creía que era el amor de mi vida. Clara y yo nos conocimos a través de amigos en común. Fue una conexión inmediata. Desde nuestra primera conversación, supe que ella era diferente. Teníamos las mismas metas, los mismos sueños, e incluso nuestras peleas eran insignificantes en comparación con lo que sentíamos el uno por el otro. Me veía construyendo una vida a su lado, formando una familia. Ella era la mujer que siempre había deseado, y lo mejor de todo es que también parecía ver su futuro conmigo. Todo iba bien, o al menos, eso creía yo. Llegó el día de mi cumpleaños. Cumplía 25 años, una edad que, si bien no marcaba un cambio drástico en mi vida, sentía que significaba algo. Clara me había organizado una fiesta, y mis amigos, compañeros de trabajo y familia, estaban allí. Todo era perfecto. La música sonaba, las risas se escuchaban por todas partes, y por primera vez en mucho tiempo me sentía completo. Noté algo extraño en Mateo esa noche. Normalmente, siempre traía a alguna chica con él, pero esa vez vino solo. No le di mucha importancia. Tal vez pensaba que esta vez era diferente, o simplemente quería disfrutar de la noche sin distracciones. Decidí no pensar demasiado en ello. El alcohol fluía, y después de varias copas, mis pensamientos comenzaron a nublarse. Lo último que recuerdo con claridad fue ver a Mateo acercándose a Clara. Mi visión ya era borrosa, pero no pude evitar notar cómo intercambiaban algunas palabras. Me sentí mareado, más de lo que esperaba, y poco después todo se volvió negro. Mi esposa me engañó con mi medio hermano en mi fiesta de cumpleaños. Parte 2. Cuando desperté a la mañana siguiente, el sol se filtraba débilmente por las cortinas de nuestra habitación. Me dolía la cabeza, pero no fue eso lo que me incomodó al abrir los ojos. Clara estaba sentada al borde de la cama, mirándome fijamente, pero cuando mis ojos se encontraron con los suyos, apartó la vista de inmediato. Algo no estaba bien.
La conocía lo suficiente como para saber que había algo más en esa mirada evasiva, algo que no me quería decir. ¿Qué pasa?, le pregunté, intentando sentarme en la cama. Mi cabeza seguía dándome vueltas. Nada, respondió rápidamente, demasiado rápido. Sus manos temblaban mientras se retorcía los dedos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Dónde está Mateo?, fue lo primero que se me ocurrió preguntar. No estaba seguro de por qué lo mencioné, pero algo en mi mente conectó las piezas de una manera que no podía explicar. Se fue temprano, dijo, pero su voz sonaba débil, vacía. Me quedé en silencio por un momento. Los recuerdos de la noche anterior comenzaban a volver poco a poco. Recordaba haber visto a Mateo acercarse a Clara antes de que todo se desvaneciera. Intenté descartar esos pensamientos, pero algo en mi interior me decía que había más de lo que parecía. Finalmente, después de un largo silencio, Clara rompió en llanto. Su respiración se aceleraba y sus palabras eran ininteligibles al principio. Luego, entre sollozos, comenzó a hablar. Fue un error, dijo. No estaba pensando con claridad. El alcohol. Mateo, ¿qué hiciste? Mi voz salió baja, apenas un susurro. Clara respiró profundamente, pero no pudo detener el temblor en su voz. Mateo se acercó a mí cuando te desmayaste. Yo estaba muy borracha. Apenas podía pensar. No sé en qué estaba pensando, pero... Tragó saliva. Sus palabras eran lentas, como si cada frase le costara una eternidad. Pasó. Solo fue un momento. Un error. No sé cómo sucedió, simplemente pasó. El dolor en mi pecho creció de inmediato. Sentí como si me hubieran apuñalado. Pero de alguna manera, el dolor no era físico, sino algo mucho peor. No podía respirar. Quería gritar, pero no había palabras que pudieran salir de mi boca. Todo mi cuerpo se tensó, y mi corazón, que un momento antes había latido con fuerza, ahora se sentía aplastado bajo un peso insoportable. ¿Qué pasó?, insistí, con la poca fuerza que me quedaba. Necesitaba escucharla decirlo con todas las palabras. Necesitaba saber la verdad, aunque ya la conociera. Aunque doliera. Clara se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Sus sollozos rompían el silencio de la habitación como puñales invisibles. Finalmente, entre lágrimas y palabras entrecortadas, me lo confesó. Mateo me besó y yo no lo detuve. No sé por qué lo hice. Fue solo un momento, algo que nunca debió haber pasado. Lo siento tanto. El asco, la ira, la traición, todo se mezclaba dentro de mí. Clara, la mujer con la que soñaba pasar el resto de mi vida, había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Y lo peor de todo es que lo hizo con Mateo, mi medio hermano. Salté de la cama, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. Caminé en círculos por la habitación, tratando de mantener la calma, pero dentro de mí había una tormenta. Quería golpear algo, gritar, desaparecer, pero no podía. Todo lo que había creído, todo lo que había construido en mi cabeza sobre Clara, sobre nosotros, se desmoronaba en ese instante. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le espeté, mi voz más fuerte de lo que esperaba. ¡Con Mateo, mi propio hermano! No lo soy, murmuró Clara, todavía sollozando. No soy esa persona. Yo cometí un error. Estaba borracha. Nunca lo volvería a hacer. Te amo. Su declaración de amor no tenía sentido en ese momento. ¿Cómo podía decir que me amaba después de lo que había hecho? El amor no traiciona. El amor no duele de esta manera. Sin decir más, salí de la habitación. Necesitaba encontrar a Mateo, confrontarlo, entender qué diablos había pasado por su cabeza para hacerme algo así. Bajé las escaleras rápidamente, con el corazón latiendo furioso en mi pecho. La casa estaba en silencio, pero mis pensamientos eran un caos. Cuando llegué al salón, confirmé lo que ya sabía. Mateo no estaba allí. Había desaparecido, igual que los buenos recuerdos que había compartido con él durante años.
Salí de la casa y me dirigí a su departamento. Sabía exactamente dónde encontrarlo. Mi mente estaba enfocada en una cosa: obtener respuestas. Cuando llegué, toqué la puerta con fuerza, casi como si quisiera derribarla. No me importaba hacer ruido, ni los vecinos. Lo único que importaba era enfrentar a la persona que me había traicionado. Mateo abrió la puerta, con su típica mirada relajada, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada. El contraste entre su tranquilidad y mi furia me enfureció aún más. «Tenemos que hablar», le dije, entrando en su departamento sin esperar una invitación. «¿Hablar de qué?», preguntó con una sonrisa en los labios, pero sin un atisbo de culpa en sus ojos. Su despreocupación me hizo explotar. «¿De qué? ¡De lo que hiciste anoche con Clara!», grité. Mis manos temblaban de la rabia contenida. «¡Mi esposa! ¡Tu cuñada! ¿Cómo pudiste?». Mateo se encogió de hombros, como si lo que había hecho no tuviera importancia alguna. «No te pongas así», dijo casi con desdén. «Fue una cosa de una noche. Clara estaba borracha, yo estaba borracho. Sucedió. No significa nada. No te lo tomes tan en serio». Sus palabras me dejaron sin aire. ¿Cómo podía ser tan frío, tan insensible? Para mí, significaba todo. Significaba la traición más profunda que podía imaginar. «Es mi esposa. No es solo algo que sucedió». Mis palabras eran desesperadas. Mi voz temblaba por la frustración. Mateo se rió. «Hermano, no es el fin del mundo. Clara te ama, ¿no? Seguro que se lo dirás, la perdonarás y todo volverá a la normalidad. Es lo que hace la gente cuando se quiere, ¿no?». Quería golpearlo. Quería borrarle esa sonrisa arrogante de la cara. Pero, al mismo tiempo, sentía una tristeza que me paralizaba. Mateo no entendía, o no le importaba. Y en ese momento supe que no había forma de salvar lo que había pasado. No solo había perdido a Clara, también había perdido a Mateo. «No vuelvas a acercarte a mí ni a Clara», le dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque sentía que me desmoronaba por dentro. Mateo no dijo nada, solo se encogió de hombros otra vez. Para él, todo esto era un juego, pero para mí, había perdido la partida antes de siquiera saber que estaba jugando. «Mi esposa me engañó con mi medio hermano en mi fiesta de cumpleaños», parte 3 y final. Salí del departamento de Mateo con el corazón en 1000 pedazos. No entendía cómo alguien que había sido parte de mi vida por tanto tiempo podía traicionarme de esa manera, y lo peor de todo es que no parecía importarle. Mientras caminaba de vuelta a casa, mi mente era un caos. Las imágenes de Clara y Mateo juntos aparecían en mi cabeza una y otra vez, como un mal sueño del que no podía despertar. Cuando llegué a casa, Clara seguía sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. Parecía diminuta, destrozada, pero en ese momento no sentía ni lástima ni compasión por ella. Solo había dolor y una rabia sorda que me consumía. «Mateo lo confirmó», le dije con la voz rota, apenas capaz de contener mis emociones. «No fue solo tu error, fue también su elección». Clara levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el llanto. Intentó hablar, pero no encontraba las palabras. Todo lo que había entre nosotros parecía haber sido aplastado bajo el peso de su traición. «No sé qué más decir», murmuró. «Sé que lo arruiné, sé que te hice daño de la peor forma posible, pero, por favor, déjame arreglarlo. No puedo imaginar mi vida sin ti». Cada una de sus palabras perforaba mi corazón. Parte de mí quería creer que podría arreglarse, que quizás esto era solo una pesadilla de la que eventualmente despertaría, pero la realidad era mucho más cruel. La imagen de Mateo y Clara juntos, el hecho de que mi hermano, la persona en la que confiaba, también estuviera involucrado, me había quebrado por completo. No había forma de reconstruir lo que habíamos tenido. Me dejé caer en una silla frente a ella, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. Mis pensamientos estaban desenfocados, como si no pudiera ver claramente a través de la niebla del dolor. «No sé si puedo perdonarte»,
le dije. Mi voz era apenas un susurro. Las palabras eran como veneno saliendo de mi boca, pero eran la única verdad que podía pronunciar. No sé si alguna vez podré mirarte y no pensar en lo que hiciste. Clara se acercó lentamente. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblaban. Por favor, me suplicó, dame una oportunidad. Sé que no la merezco, pero haré lo que sea para que confíes en mí de nuevo. Sé que te fallé, pero te amo. Me quedé en silencio, mirando sus ojos llenos de arrepentimiento. Parte de mí quería abrazarla. Quería que todo el dolor desapareciera de alguna manera. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. El amor, la confianza, la seguridad que teníamos, todo se había roto en el momento en que ella y Mateo cruzaron esa línea. Solté sus manos suavemente, sintiendo cómo mi corazón se hundía aún más al hacerlo. No es solo lo que pasó, le dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Es lo que significa. Si una sola noche de alcohol fue suficiente para destruir todo lo que construimos, entonces tal vez nunca fuimos tan fuertes como creíamos. No puedo seguir con esto, Clara. No después de esto. Clara rompió a llorar de nuevo. Su cuerpo temblaba con la fuerza de sus sollozos. Yo quería llorar también. Quería gritar y desahogar todo el dolor que sentía. Pero ya no quedaba nada dentro de mí. Solo un vacío que no sabía cómo llenar. ¿Esto es todo, entonces?, preguntó entre lágrimas. ¿Vas a rendirte? Esa palabra, rendirse, resonó en mi cabeza. No me estaba rindiendo. Simplemente no había forma de seguir adelante con una relación basada en cimientos que ahora estaban hechos pedazos. No me estoy rindiendo, le respondí con la mayor calma que pude reunir. Simplemente estoy aceptando que ya no podemos volver atrás. Lo que pasó nos cambió. Me cambió. Nunca seré capaz de olvidar lo que hiciste. El silencio que siguió fue abrumador. Ambos nos quedamos quietos, sumidos en nuestros propios pensamientos. Clara sabía que había perdido, que sus palabras ya no podían hacer nada para reparar el daño. Finalmente se levantó, se secó las lágrimas y me miró una última vez. Lo siento mucho, dijo, su voz apenas audible. Luego dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose fue definitivo. Me quedé solo en esa sala, que apenas unas horas antes había sido testigo de la peor traición de mi vida. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, había desaparecido en cuestión de horas. Durante los días siguientes, traté de seguir con mi vida, aunque todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Dejé de hablar con Mateo. Lo bloqueé en todas las redes sociales y no quise saber más de él. Mi padre intentó ponerse en contacto conmigo, pero no le conté nada. No quería que supiera lo que su nuevo hijo había hecho. Isabel, por otro lado, me llamó varias veces, pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, sentía un nudo en la garganta. Todo lo que tenía que ver con esa parte de mi familia me recordaba la traición. Pasaron semanas y la herida no sanaba. Hasta que un día conocí a Laura. Ella me ayudó a recuperar la confianza que había sido destruida por completo. Me costó creer en los demás, pero pude salir adelante en compañía de nuevas personas,